Hermanos y amigos, deseo que tengan todos un inicio de semana en bendición y en victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartirles la reflexión: debilidades que nos fortalecen. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Existe una tendencia general en el ser humano a esconder sus debilidades. Estamos tristes, pero normalmente ponemos cara de alegría. A veces deseamos llorar, pero nos contenemos para que las lágrimas no nos delaten. En ocasiones nos sentimos abrumados, pero aparentamos que todo está bajo control. Muchas veces luchamos con la depresión, pero buscamos convencer a los demás de que estamos de buen ánimo. Todos, hermanos y amigos, llegamos a tener esta tendencia. Queremos esconder nuestras debilidades, nuestras limitaciones y nuestras flaquezas. Pero todo esto no hace más que revelar con gran claridad la inmensa importancia que le damos a estas situaciones. Como seres humanos, queremos dar la mejor imagen a los demás. Queremos que nuestra imagen sea impecable ante los ojos de todos los que nos rodean. No queremos que nadie piense mal de nosotros. Siempre deseamos que nos vean como triunfadores, como exitosos, como personas que caminan con paso firme hacia metas claramente definidas en nuestras vidas. Y por esta razón muchas veces nos resistimos a toda costa a reconocer y a revelar esas cosas que muestran nuestra verdadera condición de seres frágiles y débiles. La lectura de esta semana podemos encontrar que Pablo dice que reconoce sus debilidades y que lejos de tratar de esconderlas, él dejará que el poder de Dios se perfeccione en sus debilidades, en sus limitaciones y en sus flaquezas. Podemos detenernos a pensar en esta declaración del apóstol Pablo, porque notamos que Pablo no solamente está haciendo un esfuerzo por esconder sus debilidades. Él no trata de esconder sus debilidades, sino que él las reconoce e incluso dice: me voy a gloriar en ellas. Lejos de producirle vergüenza, las mostrará como las verdaderas marcas de su dependencia absoluta de Cristo. Francamente, a veces no entendemos lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Debemos entender en nuestro corazón la necesidad de reconocer que somos frágiles y dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Basta con recorrer por un momento la historia bíblica y vamos a encontrar personas que fueron utilizadas no por sus fuerzas, no por sus virtudes, sino por sus deficiencias y por sus flaquezas. Recordemos al patriarca Abraham. Era un anciano, incapaz de tener hijos, incapaz de engendrar hijos. Esa era su debilidad, esa era su flaqueza. Y sin embargo, Dios se manifestó en su debilidad,
en su limitación y lo hizo padre de una nación y de multitudes. Recordemos a José. José era un esclavo olvidado en la cárcel. Y sin embargo, Dios se perfeccionó en medio de su prisión, en medio de su situación. ¿Qué decir de Moisés? Que Moisés era un pastor de ovejas tartamudo. Él mismo lo confiesa y lo reconoce. Y Dios lo usó en medio de esa debilidad, en medio de ese defecto, para ser el gran libertador del pueblo de Israel. Recordemos a Gedeón. Él mismo reconoce que era el menor de la casa de su padre y además era pobre, no tenía recursos. Pues debo recordarle que Dios se perfeccionó en esa limitación y en esa condición triste de Gedeón. ¿Qué decir de David? David era un simple pastor de ovejas. Él no podía aspirar a ser un rey, pero Dios se perfeccionó en su limitación y lo hizo un rey. Y podríamos recordar a personajes como Jeremías, a personajes como Juan el Bautista, a personajes como los propios discípulos que eran pescadores, eran hombres sin letras, eran hombres que no tenían preparación alguna. Y sin embargo, Dios los usó poderosamente. Queridos hermanos y amigos, quiero decirles que Dios quiere que reconozcamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras limitaciones. No tratemos de esconderlas. No tratemos de dar una cara diferente a los demás. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe con qué estamos luchando cada día. Quiero pedirle que esta semana hagamos la misma oración que hizo Pablo. Él dice: voy a reconocer gustosamente mis debilidades. No voy a tratar de esconderlas, porque Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Quiero pedirle que en esta semana no trate de disimular sus debilidades, sus limitaciones y sus incapacidades. No busque esconderlas. No pierda el tiempo justificándolas. Porque cuando usted las esconde o trata de justificarse o trata de hacerse fuerte por usted mismo, entonces Cristo no puede hacer nada en usted y en mí. Porque nosotros tratamos de mostrarnos fuertes con nuestra propia fuerza. Pero si reconocemos nuestras debilidades, si reconocemos nuestras limitaciones, si reconocemos nuestras flaquezas, ellas son la puerta para que toda la plenitud de Dios se manifieste en nuestra vida. Es importante entonces recordar que cuando el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, él reconoce que se encuentra en un desfallecimiento humano, pero él puede experimentar el poder de Cristo en su vida. Por eso, cuando él está más incapacitado, entonces es cuando es más fuerte, porque interviene la presencia del Espíritu Santo que nos da poder y fuerza. Todos estamos pasando por momentos difíciles, pero debemos reconocer delante de Dios que necesitamos su ayuda, que necesitamos su poder, que necesitamos que su gracia se perfeccione en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones, en nuestras deficiencias y en nuestras flaquezas. Yo le pido que esta semana vengamos al trono de la gracia y le digamos: Señor,
tú me conoces. Tú sabes cuáles son mis temores, mis debilidades, mis flaquezas. Y no voy a tratar de esconderlas. Por el contrario, reconozco que tú puedes perfeccionarte en mi vida y que esas debilidades son la puerta para que tú te muestres con poder y gloria. Te entrego el control de mi vida y reconozco que tú eres el único que puedes hacerme fuerte, el único que me puedes hacer un vencedor, el único que puede levantar mi cabeza para que yo siga adelante. Querido hermano y amigo, recuerde que el poder de Cristo se perfecciona en nuestra vida cuando reconocemos que somos incapaces por nuestras propias fuerzas ser fuertes. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo nos derrama su poder y su fuerza. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Y no se olvide en esta semana que Dios está con nosotros y que Él quiere derramar su gracia, su poder, su bondad y su misericordia en nuestras vidas. Deseo que tenga una semana llena de victoria, de bendiciones y de experiencias que le darán un crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga.